Dios les continúe bendiciendo, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan. Este es su hermano y amigo Rubén Baloco, que les saluda desde aquí, el de los Estados Unidos, Elizabeth, New Jersey. Le damos gracias a Dios por su amor y su infinita misericordia, que nos da otra oportunidad para poder traer un tema diferente hoy en día, esperando que por medio del Espíritu Santo llegue ahí donde usted se encuentra, porque no vamos a hablar palabra de hombre, sino palabra de Dios. La Biblia dice que el que hable, en primera de Pedro 4:11, que el que hable conforme a la palabra de Dios. Vamos a leer el tema de hoy, que es mirando las cosas que no se ven. Nosotros literalmente nos podemos ver aquí, pero hay otra vida que es invisible, que nosotros no la podemos ver con estos ojos literales. Pero existe otra vida después de esta vida, donde está el Señor Jesucristo en el tercer cielo, donde están los ángeles. Pero para Dios no hay nada invisible. Para nosotros sí, porque tenemos cierto límite, pero Dios, que todo lo sabe, que el ojo de Jehová está en todo lugar, que la presencia de Dios está en todo lugar, Él puede ver todo, porque somos hechura de sus manos. Dios hizo toda la creación, Dios hizo los ángeles, Dios hizo los cielos. Sin embargo, vamos a empezar a leer lo que dice la palabra de Dios. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en 2 Corintios 4:18. Mirando las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Esas son, eso es lo invisible. Sin embargo, después que nosotros morimos, que este cuerpo muere, cuando el Señor dijo que el polvo fuiste tomado y al polvo volverás, hay un alma que sigue viviendo. El cuerpo muere, el polvo vuelve a la tierra, pero hay un alma donde realmente hay donde se empieza a vivir la vida eterna, sea para condenación o sea para salvación. Hay mucha gente que dice, ¿cómo es posible que yo pueda creer en alguien que yo no he visto? Y aparentemente tiene lógica, pero la misma naturaleza nos muestra de cosas que no se ven y existen. Por ejemplo, el aire. El aire existe, pero tú no lo puedes ver. El gas, tú no lo puedes ver, pero existe. El aire, tú no lo puedes ver, pero existe, porque lo sientes. Sin embargo, todos aquellos que somos de Dios, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único Salvador, podemos sentir su Espíritu Santo. Si tú quieres ser de uno de ellos que quiere sentir su Espíritu Santo, solamente tienes que venir a Jesucristo y aceptarlo como tu único Salvador y buscar las cosas espirituales, las cosas que no se ven, porque esas sí son eternas. Sin embargo, nosotros aquí vivimos por un tiempito y se acaba y ya, el cuerpo, pero sale un alma donde vas a ir a condenación o vas a ir a salvación. Eso ya es tu decisión. Nosotros, como dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Nosotros no andamos porque tenemos que estar mirando para poder creer. En Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora mismo tú estás escuchando palabra de Dios y eso te va a ayudar a tener fe, a alimentar tu fe, a que crezca. Hay una vida real, hay una vida después de esta vida. En Job 42:5-7, Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No realmente que él lo vio literalmente, sino que al sentir su presencia, al sentir su perdón, al sentirlo porque lo había escuchado, porque Dios le habló audiblemente. Muchas veces nosotros hemos escuchado de Dios. Muchas veces muchos de ustedes han escuchado de Dios. Y por medio de haber escuchado de Dios,
llega el momento en que usted se decide y dice, ahora sí siento la presencia de Dios. Ahora sí puedo ver su amor, su majestad, esa paz que solamente Él brinda. De esa manera lo podemos ver, lo podemos sentir. Pero algún día dice la palabra de Dios que le veremos tal y como Él es. En Juan 3:31 dice, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. ¿Por qué? Porque eso es lo único que está viendo. Hay mucha gente que solamente creen por lo que ven, pero los que somos espirituales sabemos que hay una vida después de esta vida, porque hemos escuchado su palabra, porque por medio de su Espíritu Santo Dios nos ha hecho sentir su presencia. En Filipenses 3:19 dice, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay mucha gente que dice, bueno, si me muero y todo se acabó. Mentiras, todo no se acaba. Porque quizás otro le dijo eso, que se acababa después que uno se muere, todo se acaba. ¿Usted cree que Dios va a hacer algo tan hermoso, una creación tan hermosa, para que nosotros hagamos lo que quisiéramos? ¿Usted cree que Dios va a mandar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y que después todo se acabe? No, si el Señor vino es para que nadie se pierda, para que todo aquel que en él crea nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. En Romanos 8:5 dice, y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y solamente piensan en lo terrenal. En Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Si tú solamente estás sembrando, viviendo en esta vida y no pensando en lo espiritual, y estás sembrando, por ejemplo, odio, discordia, estás sembrando cosas terrenales que solamente eso es lo que tú vas a cosechar. Pero si tú te animas y luchas para buscar las cosas espirituales, entonces Dios te va a hacer ver lo espiritual por medio de su palabra y por medio de su presencia. En 1 Corintios 2:14 dice, para el espíritu segará vida eterna. Y entonces dice en 1 Corintios 2:14, pero el que no es espiritual no acepta las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Usted va y le habla a alguien de Dios y este está loco, solamente habla de Dios y de Dios y de Dios, porque para él son locura. Y así éramos nosotros, muchos de nosotros éramos así, que nos hablaban de Dios y hablaban de Dios y este está loco. También éramos así, pero por su infinita misericordia y por su amor, Dios ha hecho que nosotros vengamos al redil, que Él es nuestro pastor, Él es realmente nuestra vida, el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. En primera de Juan 4:5 dice, y ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Los que somos espirituales nos gusta hablar de las cosas espirituales. La Biblia dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque nuestra mirada está mirada en el galardonador, que es Jesucristo. Nuestra mirada está allá arriba, pero los que son de la carne solamente piensan qué es lo que van a hacer el fin de semana, qué es lo que, claro, esas cosas nosotros lo hacemos también, pero mayormente nuestra mirada está más en lo espiritual. Nosotros somos carnales, somos terrenales también y tenemos que hacer las obras que hacemos en este mundo, pero son obras que son naturales, de ir a comer, de dormir, de trabajar, dormir, de hablar, de preocuparse, de amar al prójimo, todo lo hacemos igual, pero lo principal es, como dice la escritura, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hay que buscar primeramente lo de Dios. En Efesios 2:1 dice que nosotros éramos antes así.
que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos ha dado vida porque solamente pensábamos en lo terrenal. Sin embargo, ahora que estamos buscando de Dios, sabemos que realmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En Juan 20, del 24 al 29 dice, después que Jesús resucitó, se le presentó a sus discípulos, pero Tomás no estaba ahí. Y los discípulos le dijeron a Tomás, el Señor ha resucitado. Y Tomás dijo, si yo no lo veo, no lo creo. Y así hay mucha gente que tienen que ver para creer. Por eso, como leímos ahorita antes, que nosotros estamos mirando las cosas que no se ven. Porque por fe andamos, no por vista. Hay mucha gente que se ha muerto y ya han llegado, sea al cielo o a la condenación. Y realmente saben que era verdad que existía una vida después de esta vida. Aún científicamente, no hablando religiosamente como dicen por ahí. Hay mucha gente que han tenido experiencia después que se mueren y su alma ha salido y después han vuelto. Y aún siendo gente que no son religiosos ni cristianos ni nada, han tenido esa experiencia que han visto su cuerpo cuando su alma sale. Y aún también cristianos le ha pasado eso mismo, porque Dios le ha dado esa oportunidad para que tengan esa experiencia. Entonces, muchos son como Tomás, que piensan que tienen que ver para creer. Y entonces el Señor se le presentó a Tomás y le dice, Tomás, ven, mira, mira mis heridas, toca mis heridas y mira mi costado. Y él tuvo que arrepentirse y decirle, Dios mío y Señor mío, como quien dice, perdóname, perdóname por haber dudado. Y era uno de sus discípulos. Hay mucha gente que supuestamente creen en Dios o están sirviéndole a Dios. Sin embargo, dentro de ellos hay incredulidad. Tienen que ver cosas para poder creer. Pero el Señor nos manda que seamos así. El Señor nos dice en Hebreos 11:27, por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Pero no lo estaba viendo, pero como viendo al invisible. También podemos ver una experiencia en Hebreos 7:54 al 60, cuando estaban apedreando a Esteban. Y Esteban vio al Padre y al Hijo a la diestra del Padre. Él lo vio con estos ojos, porque cuando Dios abre los ojos espirituales, uno puede ver también lo invisible, al que a Dios tiene de él misericordia. Sin embargo, él pudo ver y decir, veo al Hijo a la diestra del Padre. Y estos incrédulos que no creían de esa manera, que estabas viendo eso, porque él estaba lleno del Espíritu Santo, más lo apedreaban. Y muchas veces cuando nosotros le hablamos a la gente de Dios que hay algo espiritual, que Dios es así, que yo puedo sentir el Espíritu Santo, se reargullen pero de rabia y de odio. Pero realmente no es porque son ellos, sino porque es el enemigo que está dentro de ellos, porque hay lucha contra ángeles caídos que se les llama demonios, que hacen que no crean para que no crean, pero el que es de Dios, Dios va a hacer que crean. El que es de Dios, Dios ya sabe los que han de ser salvos. Podemos ver también en Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que tener fe. ¿Y cómo tengo fe? Pero la cosa no es tener fe en algo o en una religión que a mí me enseñaron. Es tener fe lo que la palabra de Dios dice. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Si tú estás escuchando este mensaje, no estás escuchando palabras mías. Yo estoy probando con la palabra lo que es de Dios. Juan 14:2, Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Antes de Jesucristo irse, Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho.
Voy a preparar pues lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En 2 Corintios 4:18 dice, no mirando las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Para todo aquel que no conoce del Señor y quiere conocer al Señor y quiere prepararse para irse a ese lugar, solamente tiene que aceptar a Jesucristo. Hay un libro en la Biblia que se llama Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Y si tú crees eso, solamente tienes que decirle, Padre, perdóname todos mis pecados y límpiame de toda mi maldad. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Desde ese momento, si lo haces de corazón y confiesas de corazón, tú eres salvo. Y empieza a buscar una iglesia donde se predique y se practique la palabra de Dios. Dios tiene un propósito contigo. Esto no ha llegado simplemente por casualidad. El Espíritu Santo está en este mundo mirando, haciendo que las personas se conviertan, pero Dios no obliga a nadie. Simplemente llevamos el mensaje de salvación. Nosotros sembramos la semilla y Dios es el que da el crecimiento. Nadie viene a Jesucristo si no le es dado por el Padre. Pero ya es decisión tuya si tú quieres rechazarlo o si tú quieres seguir de esa manera. Solamente en Cristo hay salvación. Si tú estás buscando otro camino, si estás clamándole a alguien que no sea Jesucristo, estás perdiendo el tiempo. Busca al Señor Jesucristo. Dios te continúe bendiciendo y sigue hacia adelante, solamente pensando, sabiendo de que hay una vida después de esta vida, sea para condenación o para salvación. Para condenación es para aquellos que no creen en Jesucristo ni quieren vivir para Él. Ahora, hay mucha gente que se ha muerto, que han sido criminales, borrachos, drogadictos, adúlteros, fornicarios, pero a lo último se arrepintieron y en el hecho de su muerte le pidieron perdón a Dios y le dijeron, Señor, perdóname todo lo malo que ha hecho. Solamente con que una madre o un padre le haya enseñado de que tiene que arrepentirse antes de morirse. El Señor tiene misericordia porque Él no quiere que nadie se pierda. Y muchas veces nosotros como humanos lo juzgamos y decimos, ese se fue para el infierno porque no vivió para Dios. Mentiras. Hay otras cosas que nosotros no sabemos cómo nos podemos morir. Hay mucha gente que dice, pues entonces cuando me vaya a morir yo me arrepiento. Pero tú qué sabes que te vas a morir de esa manera. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Solamente Dios le da oportunidad a aquellos que Dios a sus familiares les ha dicho que si creyeran en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa. Entonces Dios le da la oportunidad a esa persona, así como el ladrón en la cruz del Calvario, que le dijo a Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor mismo dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Nosotros no somos nadie para juzgar de que ese se perdió o no se perdió, porque no sabemos que si en el último minuto de lo que había escuchado de alguien que se arrepintiera por medio de Jesucristo, ya el Señor lo perdona. El Señor lo perdona. Y dice la Biblia que allá van a haber sorpresas de mucha gente que creías que hacían buenas obras y no van a estar. Y mucha gente que quizás lo veíamos que eran unos criminales o eran malos y mentirosos o borrachos, lo que sea, y van a estar en el cielo. Eso se lo dejamos a Dios en la justicia de Dios. Nosotros no somos nadie para juzgar, para condenar de quién se fue para allá y quién fue para acá. Solamente el que no acepte a Jesucristo, el que no se arrepintió antes de morirse, entonces no va para allá. Solamente porque la palabra de Dios dice que solamente en Jesucristo hay salvación. Dios les continúe bendiciendo y sigan hacia adelante. Amén.